Capítulo 1. El hombre redimido, arrepintiéndose y creyendo. La redención es el acto de volver a comprar y restaurar algo que se había perdido o arruinado. Dios ha estado llevando a cabo la obra de redención desde la caída del hombre. Dios salva a los pecadores de la contaminación, el poder y el castigo del pecado a través de la vida perfecta, la muerte expiatoria y la resurrección gloriosa de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Sin Cristo, querido amigo, estás perdido, quebrantado y deshecho por tu pecado. Sin embargo, Dios te ofrece una vía de escape de tu pecado, un camino de redención. Por la gracia de Dios, los hombres perdidos en el pecado pueden llegar a ser hombres redimidos. A menos que hayas recibido esta redención, a menos que te hayas arrepentido verdaderamente de tus pecados y hayas creído de corazón en el Evangelio, tu fracaso al intentar alcanzar el estándar de Dios para la hombría bíblica solo te condenará aún más por tu rebelión general contra su voluntad revelada. Es imposible que sigas las exhortaciones que vienen en este libro sin una unión viva y vital con Jesucristo y una dependencia absoluta de su Espíritu Santo, porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Juan 15:5. Solo con una salvación tan grande podrás vivir una vida que realmente adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito capítulo 2, verso 10. Con esto en mente, vamos a considerar la genuina conversión del hombre redimido mediante el arrepentimiento y la fe salvadora. La necesidad de conversión del pecador. La razón por la que debes experimentar la conversión es porque eres un pecador. Pecar es mucho más que cometer un error, es fracasar en ser lo que Dios diseñó que fueras. Dios creó a los seres humanos a su imagen para que reflejaran su semejanza justa en su carácter, en sus palabras y en su trabajo. Génesis capítulo 1, verso 27 y Efesios capítulo 4, verso 24. El estándar de esa justicia es la ley de Dios revelada en la Biblia. Has quebrantado el estándar de Dios. La trágica noticia es que, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, alguien podría objetar, pero si yo he guardado los mandamientos de Dios, no he matado, no he cometido adulterio, ni he robado las pertenencias de nadie. Bueno, tal vez no. Cristo nos dice que la ley de Dios llega hasta lo profundo del corazón. No basta con evitar cometer un asesinato, también debes evitar el enojo egoísta y el odio. Mateo 5, 21 y 22. ¿Has maldecido a alguien en tu corazón? El adulterio es malo, pero cometemos adulterio en nuestro corazón cuando nos entregamos a la lujuria sexual. ¿Has codiciado a alguien con la mirada? ¿Has elegido ver pornografía? No debemos robar, pero la raíz del robo es la codicia, y si amas el dinero, no puedes servir a Dios. ¿Anhelas tener siempre más dinero y más posesiones? Además, has roto el estándar de Dios para tus relaciones como hombre, ya que eres hijo. Dios te exige honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20, versículo 12. ¿Desobedeciste a tus padres sin una causa justa cuando eres niño? ¿Los has deshonrado con tus palabras o acciones? ¿Has resentido su autoridad y resistido sus buenos consejos? Si eres esposo, Dios te llama a amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, Efesios 5:25. ¿Te has negado a ti mismo de manera constante para servir a tu esposa? ¿Le hablas la palabra de Dios para su crecimiento espiritual y oras con ella? ¿La escuchas y le muestras el mismo cuidado, compasión que tienes por tu propio cuerpo? Esos son tus deberes. Si tienes el privilegio de ser padre, eres responsable de representar ante tus hijos al Padre Celestial en su justicia y misericordia. ¿Llevas a tus hijos a Dios? ¿Les has leído las Sagradas Escrituras en devocionales familiares regulares? ¿Los has instruido para que hagan lo correcto y les has aplicado una disciplina constante y amorosa cuando hay desobediencia? ¿Han escuchado la voz de su Padre suplicando por ellos en oración ante el trono de gracia? ¿Pueden mirarte como un ejemplo de hombre justo y piadoso?
Nuestro problema es que hemos vivido para nosotros mismos en lugar de amar a Dios con todo el corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22, verso 37 al 40. Cuando yo era un joven, trabajé para mi papá durante un par de veranos. En mi primer día de trabajo me dijo: ¿ves ese martillo de allí? No intentes cortar una tabla de madera con él. ¿Ves ese serrucho? No intentes clavar un clavo con él. Yo le contesté: ya lo sé, papá. Y él me respondió: pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque Dios nos diseñó para vivir para su gloria y para servir a nuestro prójimo. Cuando intentamos vivir para nosotros mismos, es como intentar cortar una tabla de madera con un martillo o tratar de clavar un clavo con un serrucho. Simplemente no funciona. Nunca encontrarás satisfacción en la vida, hijo mío, si intentas vivir para un propósito para el cual Dios no te creó. ¿Qué hombre puede analizar sus deberes hacia Dios y hacia las personas y no sentirse humillado por sus múltiples fracasos? Hemos ofendido al Altísimo, hemos provocado su ira santa. Su ley pronuncia una maldición sobre todos los infractores. Todos tenemos grandes motivos para clamar: Dios, sé propicio a mí, pecador. Para ser salvos necesitamos una verdadera conversión, la cual consiste en arrepentimiento y fe en Jesucristo. El arrepentimiento salvador del hombre redimido. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Hechos 11:18 y 2 Timoteo 2:24. Solo el Señor tiene el poder de quitar un corazón de piedra y reemplazarlo con un corazón de carne, obediente, donde habita el Espíritu de Dios. Ezequiel 36, verso 26 y 27. Sin embargo, el arrepentimiento también es nuestro deber. Hechos capítulo 17, verso 30. Nuestra incapacidad para arrepentirnos sin la gracia de Dios no elimina nuestra responsabilidad, sino más bien acentúa nuestra culpa, porque esa incapacidad es obstinada, voluntaria y perversa. El arrepentimiento sostiene que en la persona entera se debe volver del pecado hacia Dios. Joel 2:12. El arrepentimiento es lo que ocurre en el corazón del hijo pródigo, cuando vuelve en sí y se da cuenta de que la vida sería infinitamente mejor en la casa con su padre, y regresa a casa con una confesión en los labios para buscar la misericordia de aquel a quien ha ofendido. Lucas capítulo 15. Volverse del pecado a Dios implica un cambio en cada aspecto de la vida humana. Un cambio intelectual: apartar la mente del engaño y las tinieblas del pecado y de Satanás para reconocer la verdad de Dios. Un cambio emocional: inclinar tus afectos para dolerse por el pecado y deleitarse en Dios y en su reino. Un cambio volitivo: inclinar tu voluntad para negarse a uno mismo y elegir a Dios y sus caminos. Y un cambio conductual: cambiar el comportamiento para abandonar el pecado, de modo que por gracia una persona pueda dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, como dice Isaías capítulo 1, versos 16 y 17. El ejercicio espiritual del arrepentimiento involucra 7 factores que se unen con el corazón de un hombre transformado por la gracia regeneradora de Dios. Estos factores destacan prominentemente en la confesión de David en el Salmo 51. Número 1. Volverse al Dios misericordioso. No puede haber un retorno a Dios sin confiar en su bondad, su perdón y su amor en Cristo. El Evangelio declara: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Número 2. Dolor por el pecado. El Espíritu Santo obra a través de la palabra para producir una nueva conciencia de la gravedad del pecado y una profunda tristeza por haberlo cometido. Salmo 51:3. Pablo explica que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento.
porque se duele de deshonrar y desagradar a Dios, en contraste con la tristeza del mundo, que solo lamenta las consecuencias del pecado. 2 Corintios 7:10. Los hombres que son verdaderamente convertidos se han arrepentido porque han llegado a ver la gloria de Dios y ahora aman sus leyes más que su propia felicidad en este mundo. Número 3. Confesión sincera del pecado contra el Dios justo. El arrepentimiento no es una confesión meramente formal o externa del pecado, sino un dolor genuino y un abandono del sí mismo, del ego. David dice: yo reconozco mis rebeliones, Salmo 51:3, lo cual implica que confesó actos específicos de rebelión contra la ley de Dios y continúa: mi pecado está siempre delante de mí, verso 3, lo que indica angustia y vergüenza por el pecado. Él reconoce que sus pecados contra las personas eran, en esencia, ofensas contra Dios y que Dios tenía todo el derecho de condenarlo por su culpa. El pecador también debe reconocer que su problema no es solo lo que hace, sino quién es Él. Número 4. Orar por la gracia del perdón. El pecador busca ser limpiado de la culpa de su pecado y ser restaurado al favor de Dios. David dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Salmo 51:9. Aunque sus pecados han provocado que la ira de Dios venga como una inundación abrumadora, Él se esconde en la misericordia de Dios, el perdón de los pecados en la sangre de Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 y verso 9. Número 5. Orar por la gracia para abandonar el pecado y ser santo. El arrepentimiento no es buscar un simple perdón para que el pecador pueda seguir pecando sin consecuencias. Más bien, es un retorno auténtico a Dios, producto de una resolución de no volver a pecar. David ora: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, verso 10. Él desea mucho más que una transformación de conducta. Busca una renovación de los motivos más profundos de su corazón que le permita apartarse del pecado. Lo hace entendiendo que esto requiere una obra sobrenatural de nueva creación que solo Dios puede proveer. Número 6. Declarar la gracia salvadora de Dios a otros. Aquellos que se vuelven al Señor y experimentan sus misericordias a menudo buscan oportunidades para llamar a otros a que también lo busquen. David dice que si Dios lo restaura espiritualmente en su gozo, Él enseñará a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Salmo 51:13. Número 7. Adorar a Dios con su iglesia. El dolor piadoso por el pecado es solo la mitad de la verdadera conversión. La otra mitad, como nos dice el Catecismo de Heidelberg, es un sincero gozo de corazón en Dios por medio de Cristo. Quebrantado por el pecado y regocijándose en Dios, el pecador convertido es liberado para adorar a Dios. Salmos 51, verso 14 al 19. Ahora anhela unirse al pueblo de Dios para adorar al Señor. De hecho, desea que los santos exalten a Dios por sus misericordias. Salmos 32, verso 11. ¿Te has vuelto al Dios de misericordia con dolor por tus pecados? ¿Confesando la culpa de tus malas acciones y orando por su perdón y poder para cambiar? ¿Has descubierto un gozo en Dios que te mueve a contarle a otros de su gracia y adorar con su pueblo? Estas son las marcas del arrepentimiento de un hombre redimido. La fe salvadora del hombre redimido. La única fe que salva es la fe en Jesucristo. Hechos capítulo 16, verso 31. Porque Cristo es el único mediador. 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Y el único camino a Dios. Juan capítulo 14, verso 6. Esta fe reside en el corazón y mueve a la persona a confesar que Jesucristo es el Señor. Esto solo es posible por la obra del Espíritu Santo. Al igual que el arrepentimiento, la fe salvadora es un regalo de Dios concedido a sus escogidos al escuchar el llamado del Evangelio. Hechos 11, verso 20 al 21.
Hechos capítulo 13, verso 48, Efesios capítulo 2, verso 8 y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Hay 3 cualidades esenciales para la fe salvadora en Cristo Jesús. Número 1. Conocimiento experimental de Dios. Debemos conocer a Dios en el corazón para saborear y deleitarnos en su bondad, para escuchar su palabra, arrepentirnos del pecado y guardar sus mandamientos y amarlo a Él y a los demás. Número 2. Asentimiento sumiso a la palabra de Dios. Debemos creer que la palabra de Dios es verdad, recibiéndola no como simple palabra de hombres, sino como palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 2:13, creyendo que Dios es fiel, Hebreos capítulo 11, verso 1 y verso 11. Número 3. Confianza segura en Cristo. Debemos recibir a Cristo como el Señor de gracia y gloria, y de hecho, como nuestra vida misma, con una fe que descansa en Él como el fundamento de toda nuestra esperanza. Isaías capítulo 28, verso 16, y 1 de Pedro capítulo 2, versos 6 al 7. Wilhelmus Bracker escribió: la fe es una profunda confianza del corazón en Cristo, y por medio de Él, en Dios, para ser justificados, santificados y glorificados, apoyándonos en el ofrecimiento voluntario que Cristo hace de sí mismo y en sus promesas de que Él hará esto por todos los que le reciben y confían en Él con ese fin. El ejercicio espiritual de la fe en la experiencia de la vida cristiana se lleva a cabo de las siguientes maneras. Primero, la fe salvadora nos vacía de nosotros mismos. Para aferrarnos a Cristo y atesorar su justicia, es necesario renunciar a nuestra propia justicia, Filipenses 3:9. La fe enseña una humildad absoluta, el vacío total de todo lo que hay dentro del pecador cuando se le mira fuera de Cristo. El lenguaje de la fe es: Señor, no soy digno. Mateo capítulo 8, verso 8 y verso 10. La fe hace que el pecador sea consciente de la situación desesperada en la que se encuentra y del trágico juicio que merece. El pecado debe convertirse verdaderamente en pecado en su propia estimación, si es que la gracia ha de convertirse en gracia. Lejos de ser una obra de mérito, la fe hace que el hombre se dé cuenta de su demérito y lo hace aferrarse por completo a la esperanza de la misericordia divina. Por lo tanto, la fe engendra una visión muy grande de Cristo y una visión muy pequeña de uno mismo. La ley debe condenarnos por nuestra obstinada falla en amar a Dios y a nuestro prójimo. Romanos capítulo 3, versos 19 al 20. Si queremos llegar a apreciar la belleza del Salvador que obedeció la ley a la perfección y cargó con el castigo del pecado, nuestra injusticia debe ser descubierta para que la justicia de Cristo sea descubierta como nuestra única justicia. La fe renuncia al ego, la fe renuncia al yo, precisamente porque abraza a Cristo. Segundo, la fe salvadora viene a Cristo en su plenitud. La fe es simplemente el medio que une a un pecador con su Salvador. Cristo llama a los pecadores diciendo: venid a mí, Isaías 55:3. Este no es un movimiento físico, sino una acción espiritual. Este acercamiento surge de la convicción interna de que Cristo es adecuado y suficiente para nosotros, de modo que el alma clama: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan capítulo 6, verso 68. El creyente encuentra en las promesas de Cristo la garantía y la libertad para recibirlo. Por fe, el cristiano se rinde al Evangelio y cae en los brazos abiertos de Dios. La fe aparta la mirada de uno mismo hacia Cristo. La fe huye con toda la pobreza del alma hacia las riquezas de Cristo. Se mueve con toda la culpa del alma hacia Cristo como reconciliador y con toda la esclavitud del alma hacia Cristo como el libertador. La fe salvadora se aferra a Cristo y a su justicia y experimenta un perdón y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Romanos 5:1. La fe no recibe los beneficios de la salvación como algo abstracto separado de Cristo,
sino que recibe a Cristo como aquel en quien se otorgan todos los beneficios salvíficos. Efesios 1:3 y 1 de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12. En las Escrituras, al recibir a Cristo, se compara con el comer pan, Juan capítulo 6, verso 35, o el beber agua, Juan capítulo 7, verso 37, y vestirse con ropas, Romanos capítulo 13, verso 12 y verso 14. William Perkins comparó la fe con una mano mediante la cual nos sostenemos o nos aferramos a Cristo. Es la mano vacía de un mendigo. La fe salvadora entonces recibe a Cristo y descansa en Él, tal como se nos ofrece en el Evangelio. El Evangelio ofrece a Cristo en la plenitud de su triple oficio. La fe recibe a Cristo como el profeta divino que nos enseña la verdad autoritativa. Hechos capítulo 3, verso 22 y 23. Como el sacerdote divino que nos da el perdón y la reconciliación con Dios por su único sacrificio y su intercesión perpetua. Hebreos capítulo 7, verso 25. Hebreos capítulo 10, verso 10. Y como el Rey divino para rescatarnos del pecado y de Satanás y para gobernarnos por su Espíritu a través de su palabra. Por fe, recibimos a Cristo por completo. Su enseñanza sana nuestra ceguera e ignorancia. Su sangre e intercesión quitan nuestra culpa y castigo. Su poder nos libra del pecado y de la miseria. Como dijo Brackell, en Cristo hay una plenitud para suplir todas tus necesidades y cumplir todos tus deseos. Tercero, la fe salvadora vive a partir de Cristo. La fe arraiga y establece al creyente en Cristo. Colosenses capítulo 2, versos 6 al 7. Al estar unido a Cristo por la fe, el creyente posee todos los beneficios de Cristo y los experimenta a medida de que el Espíritu los aplica. La fe vive especialmente a partir de la muerte y la resurrección de Cristo por nosotros, que son el corazón mismo del Evangelio. La fe no se mira a sí misma, no es tener fe en nuestra propia fe, sino fe en Cristo mismo. La fe depende del apoyo de Cristo y extrae de Él la vida para el alma, dando fruto en buenas obras. Por la fe en Cristo, el creyente lucha contra todos los obstáculos espirituales, peleando contra el temor incrédulo, la confianza mundana en la gloria humana y todas las tentaciones del mundo. A través de este combate espiritual, la fe produce las obras de amor, Gálatas capítulo 5, verso 6, demostrando que es una fe viva, Santiago capítulo 2, verso 14 y verso 17. Conclusión. Querido amigo, si aún estás en tus pecados, arrepiéntete de ellos y cree en el Evangelio. Dios nos ha dado amplias razones para hacerlo. Primero, arrepiéntete y cree por el mandato de Dios. Cuando Cristo proclamó arrepentíos, no era una opción, sino un imperativo. Marcos capítulo 1, verso 15. Este mandato llega a todos los que escuchan el llamado del Evangelio. Si no nos arrepentimos, estamos en rebelión contra Dios. ¿Acaso no tendrás respeto por la autoridad soberana de aquel que te creó? Segundo, arrepiéntete y cree por la misericordia de Dios. El Dios soberano podría haber dejado a toda la humanidad bajo las tinieblas del pecado, pero en lugar de eso, nos dio la luz de su revelación especial, la Biblia, y el camino de salvación que hay en ella. Con este mismo acto, Él nos demuestra que no se complace en nuestra destrucción, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ezequiel capítulo 33, verso 11. Tercero, arrepiéntete y cree por el reino de Dios. Cuando Dios viene como Rey, siempre es para salvación y juicio. El pecado es la perversa determinación de que Dios no nos gobernará como nuestro Rey. Somos rebeldes contra el Todopoderoso. El pecado cosecha muerte. Muerte temporal, muerte espiritual y muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Por lo tanto, debemos arrepentirnos y creer, o de lo contrario, enfrentar el castigo eterno. Sin conversión, no hay nada más que condenación para los pecadores. Cuarto y último, arrepiéntete y cree por el Hijo de Dios. Aquel que nos manda a arrepentirnos es el Señor de señores y Rey de reyes.
Aquel que nos manda arrepentirnos también nos extiende sus manos marcadas por los clavos y nos dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45:22. Él nos mira con compasión en medio de nuestro pecado y nuestra culpa y nos llama: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Por lo tanto, la conversión consiste en el arrepentimiento y la fe. No es una opción para mejorar la vida espiritual de alguien, sino una necesidad absoluta para la salvación, para tener vida espiritual, comunión con Dios, dar fruto en nuestro caminar diario y ser librados del infierno y alcanzar la gloria y la felicidad eternas.